Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, terminando la semana, y lo vamos a hacer de la mejor manera que nosotros sabemos, que es compartiendo y deleitándonos a través de la palabra del Señor. Y yo sé que ayer jueves estuvimos leyendo, estudiando o meditando en el versículo 6 de Mateo capítulo 7, pero bueno, por falta de tiempo no pudimos terminar, así que una vez más vamos a leer este versículo, nos vamos a detener este versículo. Recuerda una cosa, nosotros no tenemos prisa, no paramos, pero no tenemos prisa. Dice así el versículo 6: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ayer comenzamos a estudiar este versículo 6, donde Jesús va a dar por terminada la enseñanza sobre el juicio a los demás. Recordemos que este juicio del cual habla aquí Jesús no se refiere en ningún caso a un juicio para analizar las cosas por ti mismo, sino a un juicio con un fin de crítica y de condenación. Veíamos qué quiere decir cada término que aquí está usando el Señor, los términos, por ejemplo, de santo, de perlas, a qué se refiere Jesús cuando habla de perros, cuando habla de cerdos. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque nuestra cultura y nuestra manera de hablar es muy diferente a la cultura de aquel entonces. Y a veces sucede que para nosotros unas palabras significan una cosa, pero que para aquel entonces significaban otra totalmente diferente. Por eso es muy importante entender no solamente el contexto, sino que también la cultura del dicho o versículo que queremos estudiar. Veíamos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de denominar a alguien como un perro, como un cerdo, por no haber querer recibir lo que nosotros hemos querido compartir, que son, al fin y al cabo, son las cosas de Dios, esas cosas santas o esas perlas, que así las llama Jesús. Y hoy quiero seguir hablando sobre este asunto o sobre este versículo, enfocándolo de la manera correcta, una vez conocemos los términos que aquí se usan. Este versículo, a la luz de su contexto, tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. No es conveniente estar constantemente dando instrucciones, dando consejos, dando exhortaciones a la gente por su pecado. Sobre todo si esa gente no está dispuesta a recibir los buenos consejos. Te lo voy a explicar de una manera más gráfica. Cuando tú le echas una perla a un cerdo, el cerdo no entiende el valor de esa perla. El cerdo no sabe diferenciar entre una perla valiosísima o una piedra. Para él es lo mismo, porque no tiene discernimiento del valor. Él desconoce que lo que le acabas de dar vale cientos o miles de euros. El cerdo simplemente ve algo duro como una piedra. Por eso cuando se le tira una perla a un cerdo costosísima, no solamente lo va a pisotear porque no la quiere, sino que encima irá por ti a recriminarte que le has dado algo incomible. Un cerdo con una perla no le va a dar el valor correcto. Y así sucede cuando le das cosas de mucho valor a una persona que desconoce ese gran valor. Gente que le das, por ejemplo, un buen consejo, le das, por ejemplo, una buena palabra de ánimo, y piensan que lo que estás haciendo es recriminarle o condenarle por algo. Y en vez de que se tome esa palabra o ese consejo de buena gana, lo que van a hacer es no solamente no recibir ese consejo, sino que además arremeterán contra ti. Bueno, este es el claro ejemplo de Herodes con Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista le aconseja a Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su hermano, esta mujer, en vez de tomar ese consejo como, como algo bueno para su vida, lo que hizo fue mandar a matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se le dio algo santo a los perros, se le echaron perlas a los cerdos. Y entonces estos perros y estos cerdos se volvieron y los despedazaron, como Jesús nos enseña en este versículo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo le aconsejé varias veces algo a una persona. Y no le aconsejé lo que a mí me daba la gana, sino que le aconsejé conforme a lo que la palabra de Dios dice o enseña. Y esta persona, en vez de recibir el consejo como algo bueno o simplemente recibirlo, lo que hizo fue pisotear el consejo y volver y pretender despedazarme. A la hora de nosotros discernir si alguien es un perro o un cerdo, teniendo claro los conceptos que ayer vimos en el devocional,
no es porque no reciban lo santo o las perlas que les hemos dado, sino por cómo reaccionan. A veces nosotros podemos aconsejar algo a alguien y ese alguien no recibirá el consejo. Y eso, déjame decirte, que es totalmente lícito. Porque un consejo no es una orden, es simplemente una sugerencia. Es algo que nosotros podemos recibir o no. Lo que marca la diferencia es la reacción a la hora de recibir un consejo. Te pongo un ejemplo. Imagínate por un momento que cuando Juan el Bautista le aconseja a Herodes, oye, no está bien lo que estás haciendo. Oye, Herodes, no es lícito que andes por ahí con una mujer que no es la tuya. Este hombre, imagínate, y esta mujer hubieran recibido el consejo. Aunque luego no lo hubieran puesto en la práctica, hubieran seguido juntos, pero por lo menos lo reciben. Seguramente no hablaríamos de ellos como perros y como cerdos. Pero como se levantaron en su contra, y como dice Jesús en el versículo, quisieron despedazarle y lo hicieron, entonces sin duda es porque son perros y cerdos. ¿Cómo reaccionas tú cuando se te aconseja algo conforme a la palabra de Dios? Muchas veces, al ser pastor, he tenido que aconsejar a alguien, y ese alguien se enfada. Nunca olvidaré cuando le aconsejé a una parejita joven que, mientras yo caminaba, me los vi ahí, en medio de la oscuridad. Entonces yo me acerqué y les aconsejé, mira, no es muy recomendable que estén aquí solos de noche. De repente esa mujer, se levantó, me dijo de todo, que cómo se me ocurría a mí insinuar que ellos iban a caer en fornicación o en cosas semejantes. Bueno, pues a las 3 semanas resulta que esta mujer estaba embarazada, ¿verdad? Cuando la gente se levanta para despedazarte, como dice Jesús, por un consejo que le has dado, por algo santo, por una perla que le has compartido, quizá puede ser que haya muchas cosas que esconder ahí detrás. El gran sabio Salomón dijo en Proverbios capítulo 9, versículo 8, que no reprendamos al escarnecedor para que no nos aborrezca. Yo he aprendido con el pasar del tiempo que hay consejos que son mejor no dar, que a veces es mejor quedarse con la palabra en la boca. A veces, a ciertas personas es mejor dejarlas en su error, que aconsejarlas y que arremetan contra ti. A veces tenemos que actuar como ese padre del hijo pródigo que no le dijo nada a su hijo cuando él decidió marcharse, este padre sabía que este hijo se iba a arruinar por completo. Simplemente lo que hizo el padre fue quedarse esperando el regreso de su hijo. Así tenemos que ser nosotros con ciertas personas. Quedarnos esperando a que un día vengan. Orar por esas personas. Doblar mucha rodilla por esa persona. Mira, escucha algo. Hay hijos que ya no necesitan más consejos ni más palabras. Lo único que necesitan es más oración. Hay esposos o esposas que ya no necesitan que se les diga nada más referente a las cosas de Dios. Lo único que necesitan es más oración por parte de su esposa o de su esposo. Hay amigos, conocidos o familiares que ya no necesitan escuchar más palabra de Dios, porque no solamente no la están recibiendo, sino que encima se están levantando en tu contra para desmenuzarte. Así que lo único que necesitan es oración. Yo siempre he creído que una oración vale 1000 veces más que muchos consejos. Lógicamente hay que seguir compartiendo la palabra, instruyendo a las personas, aconsejando conforme a lo que la palabra de Dios dice y enseña a todo el mundo. Pero llega un momento con ciertas y con determinadas personas que ya no se puede seguir tirando lo santo a los perros, que ya no se puede tirar perlas a los cerdos. Pero eso no quiere decir en ningún caso que no sigamos orando por ellos. Recuerda que la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es tan inmensa, Señor. Es tan maravillosa tu palabra que nos deleitamos y no nos cansamos nunca de leerla y de escudriñarla, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Yo te pido y yo te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes hoy viernes y que no solamente hoy, sino todo el fin de semana que tenemos por delante, que pongas tu mano sobre nosotros y sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, Señor, para que nos bendigas grandemente. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo por el resto de nuestra vida. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como siempre digo los viernes, no nos vamos a cansar de decirlo, por favor, congrégate. Aunque a veces voy a coger de mi propia enseñanza y a veces no tengo que seguir echando perlas a los cerdos, porque hay gente que ni quiere, no le da la gana de congregarse, pero a los que sí amamos a Dios, a los que sí tenemos temor de Dios, hagamos un esfuerzo este fin de semana. El domingo, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestros tantos quehaceres que podamos tener, a pesar de compromisos familiares, de cosas que podamos tener en nuestra vida, busca una iglesia donde congregarte. Levántate pronto, o si el culto es por la tarde, vete y congrégate. Únete a tus hermanos en la fe para adorar juntos al Señor y para escuchar su palabra, porque es un mandato de Dios. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros cuando nos dejemos de congregar. Así que yo te exhorto y te animo a que te congregues, a que dejes toda distracción, a que dejes todo argumento, todo raciocinio que puedas tener por el cual no te congregas, a no ser lógicamente que siempre hay excepciones de enfermedad o de lo que quiera que sea, que eso es un punto y aparte, ahí no estoy entrando, hablo de las personas que pueden y no lo hacen. Por favor, congrégate, que es por tu bien. Amén. Nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. Bendiciones.